martes de 10 a 11 y el miércoles de 10 a 10:30, considerando que las actividades en plataforma. Hoy, por ejemplo, vamos a realizar 2 actividades y se entregan mañana. Son sencillas, realmente son muy sencillas. Porque yo te voy a dar todo el material. Estas diapositivas, ese PDF que yo te voy a mostrar ahorita, te lo voy a subir en plataforma y te va a servir para hacer la actividad. No tienes que estar rebuscando, es simplemente ya transformar la información que hoy te doy en una infografía. Por ejemplo, hoy la primera actividad va a ser una evolución, una línea de tiempo de esta evolución que te voy a presentar. Es todo, la subes a plataforma. De la siguiente, el ARA 2 que se entrega igual mañana es de la teoría, la evolución en teorías, pero igual es muy sencilla. Entonces, vamos a iniciar con la evolución histórica de la administración. La ventaja o una de las características de la administración es que se va dando en una serie de pasos. Lo mismo pasó con su evolución. Para conocer la administración como se brinda el día de hoy, como está el día de hoy, tuvo que surgir venimos desde la prehistoria, desde la época primitiva. Vamos a ver, por ejemplo, Eduardo. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Maestra, yo sí estoy viendo su pantalla, pero mi celular está fallando ahorita y no la puedo ver muy bien, solo veo la mitad. Ok. Y tú eres Eduardo. Roberto, ¿tú ves la pantalla? No, yo Tú soy eres Roberto. Roberto. Como solo sale la R ya. Y Eduardo, ¿tú puedes ver la pantalla? Creo que está fallando su micrófono o su internet. Déjame ver si sigue conectado. A ver. Ok, sí ves la pantalla, pero tu micrófono. Bueno, lo voy a leer. De todos modos, les digo, voy a subir las diapositivas a plataforma para que puedan guiarse. De esto que yo les voy a presentar, de eso van a hacer el trabajo. ¿Sale? Entonces, en primera instancia, la administración se presentó en la época primitiva. Aquí existían los primeros hombres se organizaban para ir a la caza. Me dice que se da la actividad de la caza, la pesca y la recolección. Es decir, ellos empíricamente o primariamente se lograban organizar. Los hombres se iban a cazar, las mujeres se quedaban en casa, los niños se quedaban en casa con las mujeres. Ellos trataban de organizarse, quién iba a cazar, cómo iban a matar el animal. Todo eso estamos hablando de un proceso administrativo. Los jefes de la familia son los que tomaban las decisiones y aquí había una división natural del trabajo. Ya era por sexo y edad, te digo, los hombres son los que iban a cazar los grandes mamuts, los animales, y las mujeres con los niños se quedaban en casa. Estos, por ejemplo, ya eran que iban de lugar en lugar. Cuando ven que ya no había qué comer, se iban a otro lugar. Ya ellos ya trataban de buscar su comida, su alimentación de diferente forma. Esta es la época primitiva. Luego viene la época agrícola, donde aparece la agricultura. Aquí ellos ya habían la vida sedentaria. En la primera podríamos decir que eran nómadas, es decir, ellos iban buscando y descubriendo los lugares. Aquí ellos, en la época agrícola, pues agrícola hablamos de siembras, de tierras, ellos al descubrir las semillas, pueden ver que pueden estabilizarse en un lugar. Ya no es tanto irme de lugar en lugar, sino yo poder crear mi propio alimento. Al crear este propio alimento me permitía a mí una división de trabajo. Aquí ya no era tanto por sexo y edad, sino era un tipo patriarcal, es decir, todos trabajaban, niños, mujeres y adultos trabajaban. La división de trabajo igual era natural, pero aquí como ya hay un poquito de
pues podríamos decirle de ganancia, un poquito de tierra, un poquito de riqueza a través de las semillas. Todo esto ya me permite a mí aparecer el Estado, este que me va a gobernar, el que me va a hacer dividir el trabajo, que me puede decir cuál nos corresponde. Y se trabajaba en forma colectiva y ya se pagaba cierto tributo. Al empezar a las riquezas, al empezar a ver un poquito ya más de división de tierras, un poquito ver de que quién tiene más, quién tiene menos, aparece la época grecolatina. Esta antigüedad grecolatina empieza el esclavismo. Entonces, de la época primitiva, donde todos trabajábamos, todos comíamos lo que cazábamos, luego nos dimos cuenta que nosotros podemos crear nuestra alimentación, pero como surge la riqueza, ya ahora el que más tiene esclaviza al que menos tiene. Es decir, en esta época grecolatina aparece el esclavismo. Aquí era una supervisión más estricta, había una sanción corporal. Recordemos los esclavos, pues se les golpea, se les exige. Eso es un trato inhumano lo que se les da a estas personas con tal de tener más riquezas. Es decir, no había tanta la división equitativa de esas riquezas. Aquí, los esclavos, como carecían de derechos y era un trato inhumano, baja el rendimiento. Por lo tanto, cae este esclavismo, que lo tenía más el Imperio Romano, y surge una nueva figura, surge otra época. Entonces, la primera es la época primitiva, donde eran nómadas y cazaban y comían todo junto. La época agrícola, donde empiezan a generar ellos su propia comida, sus propias riquezas, y esto ocasiona que ya sea una división patriarcal. Luego viene la época grecolatina, donde ya aparece el esclavismo por las riquezas, y ahora surge este señor que siempre tiene sus terrenos, siempre está trabajando, y el que tiene más, ahora se le denomina señor feudal, y el que trabaja para este señor feudal se le llama servidumbre. Aquí lo tenemos. Ahora, este señor feudal trata de ayudarte en decirte, te otorgo tierras, trabájalas, ¿cómo me vas a pagar? Me das el dote a mí, que es tu primera cosecha o toda tu cosecha, y ya lo demás se te queda. Claro, el señor feudal exigía además, y pon tú de 10 horas, trabajabas 9 horas para el señor feudal y 1 hora se quedaba para ti. Pero como somos seres humanos, todo eso nos va desgastando. ¿Qué pasa cuando la servidumbre empieza a darse cuenta o empieza a abrir los ojos? En vez de trabajarle al señor feudal, pues empiezo a buscar mis destrezas. Empiezan a surgir los talleres artesanales, donde ya no voy a depender de cosechar para un señor, sino que empiezo a crear mis propias riquezas. Ya este taller artesanal, ya me deslindo yo del señor feudal y ya trabajo para mí mismo, mis propias tierras, mi propio trabajo, y hace que surjan los gremios. Estos gremios son los antecedentes de sindicato que ya regulan horarios y sueldos, pero ya lo manejamos nosotros, la servidumbre, ya hay un poquito más de un trabajo más equitativo. Ya no hay el trato inhumano del esclavismo, ya no hay la repartición injusta de tierras como el feudalismo, sino que ya se cae el feudalismo a la aparición de los talleres artesanales, porque la servidumbre ya se vuelven trabajadores independientes. Entonces así ya estamos viendo la evolución de la administración. Después de que ya empiezan a surgir los talleres artesanales, esta división independiente, este trabajo independiente de la servidumbre, ahora empieza más como que un avance. Esto me permite a mí crear una máquina de vapor por James Watt, y se crea la locomotora y varias herramientas. ¿Para qué? Para que el trabajo que tú realizabas artesanalmente ya tengas más manufactura, ya tengas más resultados, ya tengas más productividad a través de estas herramientas. Por lo tanto, como hay más trabajo, ya empiezan a haber más normas rígidas de este.
cumplir un horario, surge la producción en masa, existe una explotación inhumana del trabajador, los transportes son eficientes y más baratos. Cuando hablamos en la época de la revolución industrial del trabajo inhumano, ya no es tanto del esclavismo, ya no es tanto de trabajar para el señor feudal, sino como era todo máquina de vapor, pues todo lo que se busca hacer es poner, por ejemplo, leña y trabajar con locomotoras y todo lo que tú quieras. En ese, el ambiente físico dañaba, es decir, se calentaban mucho, se enfermaban mucho, absorbían todo ese humo y eso permitía un desgaste más en estas personas. Por lo tanto, también cae la revolución industrial. Y la siguiente etapa se llama del siglo XXI o del desarrollo tecnológico industrial. Aquí es donde surge el padre de la administración científica que se llama Frederick Taylor. Frederick Taylor empieza a crear métodos científicos, métodos estudiados, métodos avalados para que esa división de trabajo, para que esta eficiencia y eficacia del trabajo me permita a mí lograr objetivos sin maltratar al empleado y sin que sea una repartición injusta de riqueza, sino que pueda ser equitativo. Aquí en la administración se torna un poco y ya surge una figura denominada empresa. Cuando era la época primitiva, pues cazaban. Los agricultores igual no había la empresa. Inclusive hasta del señor feudal, aunque existían los talleres artesanales, no era como tal una empresa, sino hasta que Frederick Taylor empieza a estudiar aquí en el siglo XXI, ya podemos hablar de una empresa, de un ente que me permite y me exige a mí una optimización de los recursos a través de diferentes factores, como una planeación, organización, dirección y control. ¿Vale? Entonces, hasta aquí tenemos época primitiva, primera época, donde eran nómadas y cazaban y era una repartición por sexo y edad. La época agrícola, donde se vuelve una vida sedentaria y ellos hacen una siembra de sus propias tierras y era una división de trabajo patriarcal. Luego tenemos la grecolatina, donde surge el esclavismo y surge el imperio romano. Luego tenemos el señor feudal o el feudalismo, donde surge el señor feudal y la servidumbre. Y surgen aquí los talleres artesanales, es decir, la servidumbre se vuelve independiente. Luego tenemos la época de la revolución industrial, que es la 6, que me permite a mí tener una invención de las máquinas. Y por último tenemos la del siglo XXI, la que estamos viviendo ahora, que ha sido evolucionado, donde surge la figura de Frederick Taylor a través de procesos y funciones para esta administración. Pero también, mientras todo eso pasaba en el mundo, aquí en América Latina había una evolución. En América Latina, la administración tuvo gran importancia a través de una organización social, económica y política. Aquí me dicen en los países sudamericanos que los incas desarrollan un sistema de organización bastante compleja que se utilizó mucho en nuestros primeros desarrollos, hasta los españoles lo utilizaban aquí en México, que era basada en el trueque, es decir, un intercambio, a veces que no era equitativo. Si te doy un pescado, tú me dabas semillas. Si te doy semillas, yo te doy carne. Si yo te doy carne, tú me dabas, por ejemplo, a mí, parte de tus cosechas. Y así era un intercambio, un trueque. Pero esto igual no era equitativo. Es decir, a ellos al notar que si yo te doy un kilo de pescado y tú me dabas un kilo de semillas de frijol, pues no era equitativo. Entonces aquí en la conquista ya viene un poquito más de la administración. Nosotros los aztecas, o aquí en México los aztecas, tenían un sistema administrativo un poco más complejo porque teníamos toda la provincia, es decir, donde iban conquistando, iban desarrollando una administración.
Entonces, te digo, es muy sencilla esta evolución histórica, pero es muy importante. Aquí me van a realizar ustedes el ARA 1, que ya está puesto en plataforma, que se entrega el día de mañana, que es una evolución histórica. Simplemente es plasmar estos. Es más, ni te puse los años, porque no todos los definen muy bien. Pero con figuras me tratas de representar la época primitiva, la época agrícola, la época gregolatina, la época del señor feudal, la época de la revolución industrial y la del siglo XXI. ¿Vale? Eso es todo del primer ARA que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Entonces es solo una línea del tiempo que de estas épocas. Sí, de esta Tiene información que que te voy a ser hacer en plataforma, de eso lo vas a hacer. ¿Qué pasó? tiene que ser en Word o puede ser en PowerPoint. Donde ustedes gusten, puede ser Canvas, puede ser cualquier medio digital que ustedes deseen. No les pongo lineamiento, es una línea de tiempo, plasmando estas con dibujos, con un poco de texto, como ustedes consideren, pero que ustedes traten de identificar el concepto. Época primitiva, pues pones ahí los que están cazando. Época agrícola, pues las siembras. Época del esclavismo, el señor feudal, que lo puedan identificar fácilmente. Esa es la intención de esta primera ARA. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Eduardo, ¿puedes escribir? Es que no sé cómo quitar los micrófonos. A ver. No, ninguno. Muy bien. Pues vamos a pasar al tema. Te digo, este es muy sencillo, pero es muy importante. Vamos a pasar al segundo tema, que es una misma evolución, pero ahorita a través de las teorías. Wow. Muy bien. Aquí, como te mencioné, en la época del siglo XXI, donde surge Frederick Taylor, a partir de ahí ya empezamos a estudiar la administración desde un enfoque científico. Entonces, ya desde aquí, desde ese siglo XXI, surgen esta evolución de estas teorías de la administración. Y el primero vamos a ver que es el enfoque clásico que nos desarrolló Frederick Taylor. En esa teoría de la administración científica, Taylor ya hace un estudio para que las empresas, o ya como nos estipulamos en empresas, alcancemos el éxito. Esto que te voy a presentar a través de Taylor y Fayol está vigente en las empresas. O sea, se desarrolló hace tiempo, pero son cosas que fueron fundamentales para el éxito que tienen en la actualidad muchísimas empresas. Entonces, Taylor me decía que una de sus principales preocupaciones era el aumento de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y una aplicación de este método científico. ¿Alguno de ustedes dos había escuchado la palabra eficiencia y eficacia? Sí. A ver. No, ya no me acuerdo. Lo que recuerdes más o menos. Eficacia es la como la maestra ya. No te preocupes, vamos a ver. La eficacia es como que alcanzar los objetivos, que terminemos una tarea, que lo podamos lograr. Es una persona eficaz porque cumples lo que dices, cumples lo que haces, sin importar, bueno, sí importa el tiempo porque se logra y lo tratas de planificar y realizar. Cuando hablamos de eficiencia, es siempre cumplir con ese objetivo, pero con los menores recursos, con la mayor efectividad que podamos entregar. Es decir, ser eficientes y eficaces, cumplir, pero aparte de cumplir, que podamos tener con una mayor margen de utilidad si hablamos de empresas
y un mejor rendimiento de nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué hizo Frederick Taylor en este enfoque clásico? Él evitaba la holgazanería, es decir, que la gente cumpla, que no lleve pérdidas de tiempo, que sea, aparte de eficaz, porque cumple el objetivo, sea eficiente, que cumpla en tiempo y forma y me pueda a mí ayudar en la parte económica de la empresa. Entonces, Taylor decía que todo dependía de la mentalidad de los obreros y de los patrones. Todo lo que tengamos una mejor planificación, todo lo que podamos tener una mejor mentalidad de esos dos términos, eficacia y eficiencia, en verdad a mí me permitían tener y cumplir todos los objetivos organizacionales. Repito, esta teoría de Frederick Taylor, que surgió en el siglo XXI, es vigente aún en las empresas. Siempre buscamos tener eficiencia y eficacia, que todos nuestros empleados, todo nuestro capital humano pueda tener estos dos términos. Planteó la eficiencia organizacional, Taylor, en las empresas. Lo que llamó la primero es one best way, a la única forma de desempeñar cada trabajo. Es una forma, un trabajo. Una forma, un trabajo. Aquí Taylor estudiaba el tiempo y movimiento, es decir, que no haya desperdicio de este tiempo, que cuando se planifique todo, se cumpla con el trabajo, podamos nosotros tener unos estándares de ejecución, es decir, voy a hacer algunos. Ahí está. Desactivé audio porque había un pequeño ruidito. Entonces, estos estándares que Taylor realizaba en el estudios de tiempo y movimiento o asignar una tarea, un trabajo, él pudo notar que se podía realizar asignación de trabajo, donde ya nosotros te dábamos una tarea, tú la cumplías y así asignar a cada una de las personas un cumplimiento de estos objetivos. Si esto no se podría realizar, pues no existía una especialización. En cambio, cuando ya existe una especialización y cuando ustedes entren al mundo laboral van a poder notar esta implementación, es decir, cuando tú estudias, cuando tú te capacitas, cuando tú tienes cierto don, lo desarrollas, créeme que el trabajo va a ser y lo vas a lograr mejor, de una forma eficiente y eficaz. No es solo terminar el trabajo, sino como sabes la especialidad, conoces el trabajo, vas a saber utilizar mejor esos recursos. Este es uno de los primeros elementos que nos dijo Frederick Taylor para implementar esa eficiencia, ser una eficiencia en el trabajo. Y luego Taylor ya empezó a ver cómo buscar una remuneración basada en la producción. A Taylor le debemos que vea al hombre como una parte económica, donde él ya se empieza a motivar por un salario, por una remuneración económica, por un beneficio que tú me des. Esta ya no es solo darte el trabajo especializado, sino poder verte como un ente económico, como una parte importante de la empresa. Si yo tengo ganancias, tú también deberías tener esa retribución económica y eso te permite motivarte a seguir trabajando. Y por último, en esa teoría de Taylor, me dice que las condiciones del trabajo eran los instrumentos, las herramientas. Aquí Taylor trataba de buscar una ergonomía en el trabajo. Es decir, que tu cuerpo se sienta cómodo con las herramientas. Si, por ejemplo, yo, no sé si me conocen chicos, pero yo mido 1.40, yo soy pequeñita. Si a mí me ponen a hacer un trabajo de fuerza, algún trabajo que requiera mucha fortaleza de una persona más adulta, o sea, digo más alta o más fuerza, yo no lo voy a poder desempeñar porque mis capacidades físicas no me van a ayudar
a realizar y cumplir ese objetivo. Tal vez sí lo cumpla, que sea eficaz, pero me va a llevar más tiempo. Entonces estaría desperdiciando el tiempo y movimiento y estaría desperdiciando igual muchos materia prima. Pero si a mí me dan un trabajo de acuerdo a mi estatura, de acuerdo a mi complexión, de acuerdo a mis capacidades, a mi especialización, este trabajo se va a complementar a mí y yo me complemento al trabajo y así vamos a volver a ser eficientes. Entonces, la teoría de Taylor me menciona la eficacia y la eficiencia en la especialización del trabajo, en la motivación e incentivos del trabajo y en las condiciones de trabajo que garanticen el bienestar del ser humano, ¿vale? Entonces, son esas atribuciones que nos dio Taylor, que es el padre de la administración científica, para poder ser eficientes. Ahora, vamos a hablar del segundo, de la segunda teoría. Digo, del segundo autor de esa teoría. Aquí me dice, la teoría clásica ve a la organización como un sistema cerrado, desconsiderando las influencias ambientales, realizando suposiciones irreales sobre la conducta humana, siendo sus principios y fundamentos contradictorios. Aquí en la teoría que sigue, esta surge ya el padre del proceso administrativo. Este se llama Henry Fayol. Este se basa de las teorías de Taylor y ya me divide no solo por características, no solo por incentivos, no solo por especialización, sino me asigna diferentes funciones. Al asignarme esas diferentes funciones o a identificar esas diferentes funciones en la empresa, me va a crear un proceso que se llama un proceso administrativo, donde voy a ver la planeación, organización, dirección y control. Henry Fayol me da las funciones técnicas que me habla de tener producción de bienes y servicios de la empresa. Es esa especialización de los bienes y servicios, especificar muy bien qué quiero hacer, qué quiero producir. Otra de las funciones se llaman las funciones comerciales, donde me especializo en la compra, venta e intercambio de lo que estoy produciendo. Ya no es solo por producir, sino que sé que tengo que comercializarlo. Luego tengo unas funciones financieras, donde yo ya busco gerencias de capitales. Tengo igual unas funciones de seguridad, de protección y preservación de los bienes. Y unas funciones contables, donde tengo inventarios, registros y balances. Todo esto son las funciones financieras, seguridad y funciones contables. Y otra de las funciones que vio Henry Fayol son las funciones administrativas. Y es aquí donde surge el proceso administrativo de Henry Fayol. En este proceso administrativo, primero existieron 5 elementos. En la actualidad existen 4 elementos. Repito y reitero, esto que les estoy presentando está vigente en las empresas de ahorita. Por ejemplo, la función de técnica, vas a una empresa y vas a ver el departamento de producción, vas a una empresa y vas a ver el departamento de comercialización o de mercadotecnia, vas a una empresa y vas a ver el departamento de recursos humanos, el departamento de seguridad y departamento de contabilidad. Y todo el desarrollo de la empresa como tal se encuentra en estas funciones administrativas. La primera función de estos 5 elementos que me presenta Fayol, que es planear, organizar, dirigir, controlar, planear, organización, dirección y control, me permite a mí tener una
desde la planeación de la idea del negocio hasta la ejecución de la misma y la verificación de la misma. Entonces, la primera se llama planear o prever. Me marca el curso de acción. Me va a decir a mí dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos a alcanzar, qué personas van a estar involucradas en este camino. Si yo no realizo esta planificación, yo no programo este tipo de objetivos, la empresa no va a tener camino, es decir, va a estar varado y va a tomar diferentes caminos y ya no voy a poder hablar de eficiencia. En cambio, cuando implementas el proceso administrativo desde la planeación, marcas los objetivos y ya vas a poder tener un camino a seguir. Aquí en el curso de acción, que es la planificación, me dice que le proporciona a la organización todo lo que sea útil. Es decir, desde la gente que voy a necesitar, la materia prima que voy a requerir, el tiempo que voy a requerir para alcanzar todos mis objetivos. Aquí en la planeación, que vamos a ver el día de mañana, vamos a ver cómo se crea la cultura organizacional, la misión, la visión, las políticas, las reglas. Es decir, me estipula todo el conjunto para que este camino a seguir esté bien definido. Si no existieran estos, créeme que no podríamos hablar de empresas exitosas. Eso es el primero que me manda Henry Fayol. La segunda me dice aquí que se llama organización, es decir, una estructura, asignar tareas, crear un organigrama que me permita a mí definir y estipular un funcionamiento, tanto del cuerpo, de lo que ya dije, del capital humano, como del material. Esta asignación de tareas me permite a mí definir quiénes van a estar involucrados en mis objetivos y qué le voy a dar a estas personas. Un organigrama en la empresa me permite igual definir los diferentes tipos de niveles. Tengo desde el nivel más alto, que es el directivo, hasta el nivel más bajo, que son los de producción. Si yo no estipulo líneas de mando, es decir, si no le dejo a cada uno quién le va a ser su jefe, si no le estipulo quién te puede dar instrucciones, cada quien va a hacer lo que él desea. Entonces, esos organigramas, reitero, son vigentes en la actualización. Aquí me permite decir que consiste en agrupar hombres y crear funciones y adecuo las necesidades de la empresa en las personas que constituyen la misma. Es decir, hay una complementación entre el personal con la empresa. La número 3, recuerden, ya tenemos planear, organizar. La número 3 es mando y dirección, que tiene como objetivo hacer funcionar el cuerpo social. Si en la primera ya planeé, en la segunda ya asigné trabajos, aquí en el mando dirección voy a tratar de mandar o de ver que se ejecuten todas las acciones que ya hice en la planeación correctamente. Es decir, que voy a darles a ellos un funcionamiento. Por lo tanto, debo conocer mi personal, eliminar el personal incompetente, tener en cuenta los acuerdos o los motivos por el que está mi empleado conmigo, dar un buen ejemplo en el trabajo a través de ser líder, mostrar los resultados adecuadamente y tener juntas con tu equipo de trabajo. Todo este mando o dirección surge una figura que se llama líder. En las empresas, en la actualidad, hace como 5 o 6 años, teníamos jefes. Solo manda, solo ordena, culpa, no motiva, crea un ambiente difícil en el trabajo.
en las actualizaciones que ha tenido este proceso administrativo, surge la figura del jefe. Ya motiva, en vez de echar la culpa, ve que pasó mal y todos lo resuelven. En vez de ordenarte, te dice, vamos, hacemos, tenemos. Y ya el ambiente laboral o el ambiente de los trabajos incentiva. A veces no es tanto la retribución económica, sino las ganas de seguir perteneciente a la empresa, ¿vale? Entonces, es muy importante que cuando ustedes trabajen, estén ya en el ámbito profesional, traten de identificar líderes y súmense a ellos. A veces no es tanto llevarnos con el gerente, llevarnos con el directivo, porque si es una mala persona, créeme que jamás te va a ayudar. Pero si te sumas a un líder, el líder te va a enseñar, te va a mostrar, te va a guiar, te va a procurar que tengamos un camino a seguir. Y créeme que con él vas a tener más crecimiento, que a veces no es una retribución económica, sino una retribución profesional. La número 4 de este proceso administrativo es la coordinación, es decir, poner en armonía los actos y esfuerzos para que se facilite el éxito y el funcionamiento de la empresa. Me dice, es ya ejecutar, ver que se ejecuten completamente todo lo que ya planifiqué, que mi líder pueda guiar, que el organigrama que yo ya estipulé pueda distribuir muy bien mi capital humano y mis materias primas para que yo pueda realizar este camino de acuerdo a los planes. Si tú ya hiciste planes y tu camino es diferente, no estás hablando de un proceso administrativo. Es decir, está el plan y está el camino y paralelamente están avanzando. Sin uno y el otro no funciona absolutamente esto. Aquí me dice que en la coordinación van a existir programas para verificar que se estén cumpliendo todas estas actividades. Me va a permitir a mí crear una gráfica de Gantt, que me va a poder señalar las actividades, el tiempo de realización, el responsable de la realización y el objetivo de esa realización para que yo pueda verificar que se esté llevando de acuerdo al plan. Si no hay si la verificación, el resultado es negativo, es decir, reitero, lo planeado se fue diferente a lo que se ejecutó, vamos a tener pérdidas económicas grandes. Y por último, también me existe el control. En la actualidad, esta coordinación se pasó a control, es decir, el verificar y ver que las cosas marchen bien, se pasó a control. Entonces, tengo ahorita en la actualidad, en cualquier empresa hacen planeación, organización, dirección y control. Con Fayol cuando inició tenían planeación, organización, dirección, coordinación y control. Pero estas se suman en la actualidad y se vuelve simplemente control, que es nuevamente una verificación de que se cumpla lo programado de acuerdo a los planes. Es decir, que yo pueda tener esta finalidad, me dice acá, sin errores y sin defectos y evitar desperdicios tanto de esfuerzo como materiales. Y así ya tenemos estas dos primeras figuras que son muy importantes en esta evolución de teorías. A Frederick Taylor, que es el padre de la administración científica, y a Henry Fayol, que es el padre del proceso administrativo, que ambas están siendo vigentes en la actualidad. Una de las evoluciones de los enfoques de esta teoría igual se llama enfoque conductista. En las dos primeras, las de Henry Fayol y la de Frederick Taylor, como que pensamos más si hablamos solo de la empresa. La empresa verifica, la empresa agrupa, la empresa ve que se cumplan. Y aquí en la época conductista ya hablo un poquito más del ser humano. Aquí ya entra Elton Mayo, donde él dice, estoy de acuerdo que pueda existir y que pueda haber una planificación de la empresa con lo que me dice Taylor y Fayol, pero él manifiesta que es inhumano, es decir, no se piensa en el hombre. Tú me puedes decir entre mis planes,
Cumplir la producción de 1000 zapatos al día. Está en tus planes, haces tu proceso de verificación y haces todo para que tus empleados cumplan esa producción de 1000 zapatos al día. Pero ¿quién va a producir 1000 zapatos al día sin desgaste emocional y sin desgaste físico? Entonces, Elton Mayo nos dice que no solo hay que pensar en la empresa, sino hay que pensar en el ser humano. Para eso, Elton Mayo hizo un experimento que se llama el experimento de Hawthorne, que lo hizo en la compañía Western Electric Company, donde él analizó en su primera fase cómo el ambiente de trabajo, la luz, el aire, la comodidad, el escritorio, ¿cómo te diré? La frescura, todo lo que puedas tener en el ambiente de trabajo motiva. Aquí me dice que él dividió a 2 personas, donde a uno les ponía menos luz y al otro pues les daba una luz buena. Me dice que en la relación entre estas condiciones hubo un factor psicológico. Y aquí vamos a ver el resultado. Este resultado me dijo que tuvieron más rendimiento los de se verificó un nivel de rendimiento proporcional a la intensidad de la luz, la cual aquellas suponían que trabajaban. Se comprobó la preponderancia del factor psicológico sobre el fisiológico. La relación entre las condiciones físicas y la eficiencia de los obreros puede ser afectada por las condiciones psicológicas, es decir, el ambiente de trabajo ya se empieza a analizar para alcanzar la eficiencia. En el segunda fase del experimento, hizo sala de pruebas separadas, donde convocó a jóvenes para participar en la investigación y se le aclararon los objetivos, que es decir, a unos se les dividió en periodos de 12 periodos. Las condiciones físicas entre los periodos 7 y 12 fueron equivalentes a la producción. En el 11, los investigadores percibían que los resultados no eran esperados. Había un factor que no podía ser explicado. Es decir, el ambiente laboral, el compañerismo que existe en el trabajo, ya aquí es donde surge la figura de liderazgo. Si todos nos sumamos y trabajamos, sacamos el trabajo. Pero con uno que no tenga lo que es o que tenga una afectación, el rendimiento cae para todos. Es decir, si en el trabajo alguien está diciendo algo de trabajo, se está quejando, si alguien no está teniendo lo que es un buen liderazgo, tienes el jefe que te viene a estar hostigando, esto va a desgastar. Y Elton Mayo ya dijo aquí que es muy importante la figura del liderazgo. Por lo tanto, quien motiva, quien se preocupa, hace que se alcancen los objetivos de esta organización. Entonces, en la primera, Elton Mayo, al ver al ser humano, vio las condiciones de trabajo. En la segunda fase vio el ambiente de trabajo y surge la figura de líder. Y en la tercera fase, me dice que se creó en la empresa una división de investigaciones industriales para absorber y ampliar el programa de entrevistas, con el fin de entrevistar anualmente a los empleados. El programa de entrevistas reveló la existencia de una organización informal de los obreros con el fin de poder protegerse contra aquello que consideraban amenazas de la administración contra su bienestar. Es decir, aquí Elton Mayo escucha al trabajador. Ya no solo me preocupo de su ambiente de trabajo, ya no solo me preocupo de sus condiciones de trabajo, ya no me preocupo de su compañerismo, ya aquí empiezo a decir que tengo que escuchar a mi trabajador. Tanto puede aportarme ideas, puede ayudarme a evitar seguir cometiendo errores y sobre todo, él siente que yo me preocupo. Si yo agarro un trabajador y lo entrevisto y él siente que lo estoy escuchando, ese trabajador se pone la camiseta, ese trabajador va a tender a seguir adelante para estar motivado. Y la última de este experimento
habla sobre los salarios, sobre la motivación que se le puede dar a un trabajador. Es decir, este cuarto paso me habla de los salarios pueden ser elevados si la producción total aumentaba. Si tú al trabajador le dices que les vas a pagar grupalmente, uno se va a esforzar, el otro no se va a esforzar. Pero si tú lo haces individualmente o la motivación lo haces en forma individual, créeme que ellos van a poder desarrollarse mejor. Por lo tanto, este experimento concluyó en que también hay que motivar al trabajador y asignarle ciertas recompensas individuales. Aquí ya tenemos las conclusiones, que la primera me dice que el trabajador reúne excelentes condiciones físicas. En el experimento 2, los trabajadores no actúan solos, sino actúan grupalmente. En el 3, me dicen que las recompensas y sanciones también producen una afectación psicológica. Y en el 4, los grupos definen sus reglas de comportamiento. Aunado a Elton Mayo, que ya ve al ser humano, y Taylor y Fayol, que ven la empresa, surge la teoría de las relaciones humanas, que es con McGregory y Herbert Alexander. Este es muy fácil de explicar. Tenemos dos teorías, la X y la Y. Siempre estamos viendo al ser humano, pero él ya no ve tanto el experimento, sino ya ve su forma de actuar. Me dice que en la teoría X, en la teoría X al hombre se le considera perezoso. Se le dice que si no hay motivación, no cumple. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Presionarlo, controlarlo, disciplinarlo. Esa es la teoría X. Y la teoría Y, aquí ya veo más al ser humano. Ya me preocupo por él. Ya trato de que se capacite. Ya trato de que tenga un sistema de administración abierto y dinámico. Entonces, McGregory, como Elton Mayo, ve también al ser humano, pero por dos teorías. La X, es decir, que el hombre tengo que hostigarlo, tengo que presionarlo. Y en la Y me dice que el hombre es libre y tiene motivaciones propias. ¿Sale? Creo que me fui muy rápido. No sé si me di a explicar bien en los temas. Son dos evoluciones que vimos ahorita, tanto la parte histórica como la parte de las teorías. Voy a hacer un breve resumen. En la histórica tenemos la primitiva, la agrícola, la grecolatina, la del feudalismo, la de revolución industrial y la de siglo XXI. Y en la de teorías tenemos la figura de Frederick Taylor, tenemos la figura de Henry Fayol, tenemos se me fue a la teoría del enfoque del conductismo, con Elton Mayo, que ya ve al ser humano, y a McGregory con la teoría X y Y. Entonces, estos enfoques hacen que ya de pensar solo la empresa e involucre al ser humano para que ya tengamos un proceso administrativo integrado. Es decir, veo al ser humano, veo a la empresa y podamos complementarnos para ser eficientes y eficaces. No sé si en verdad me fui muy rápido con esta evolución. Ya están las dos hadas en plataforma. En la primera es una línea de tiempo y en la segunda va a ser un cuadro comparativo de estas teorías, de estas cuatro teorías que vimos hoy. La de Taylor, la de Fayol, la de McGregor y la de Elton Mayo. Estas cuatro me van a hacer un cuadro comparativo. Ahorita que terminen mis clases, porque tengo siguientes clases, subo este PDF para que ustedes puedan leer detalladamente. Subo esta misma clase que estoy grabando por si tienen algunas dudas. Es todo lo que me van a realizar como primera ADA 1 y ADA 2. ¿Alguna duda? Ya se me durmieron, chicos.
ver, Eduardo me dice ninguna, todo bien. Y Roberto, ¿estás por allá?